Aprovechar bien el tiempo. En este momento, saludos a todos los que nos están sintonizando. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo en este momento, vamos a ir a la Biblia. Hermanos, vamos a ir a la palabra. Mande sus mensajes de texto al 5696-4261 y al 4701-8170. Agréguenos en WhatsApp y donde quiera que usted nos escuche. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en este momento con el mensaje poderoso. Luego estaré dando lectura a los mensajes de texto que nos entren. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en este momento. Amados hermanos, queremos que usted, ahí donde está, se goce. Usted se encuentra. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a la Biblia. Allá en San Juan capítulo 15, versículo número 1, la palabra del Señor dice así. Oiga lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 1. Allá donde nos están escuchando, donde va a llegar el mensaje, queremos dirigirnos a todos aquellos que son cristianos como a los que no son cristianos. Vamos a hablar del verdadero Jesús, el verdadero Jesucristo. Y dice en San Juan capítulo 15, versículo 1: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así la Biblia al pie de la letra: y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Oiga bien, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Veamos lo importante, veamos el mensaje. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Quiere decir que hay otras vides. Si Él está diciendo que Él es la vid verdadera, hay vides que no son verdaderas. Pastor Walter, me dirá usted, ¿qué quiere decir vid? La vid quiere decir árbol. Pámpanos quiere decir ramas. Quiere decir, hermano, en este pasaje tan precioso que estamos leyendo, que Jesús se pone como el árbol y lo pone a usted y a mí, que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. Nos pone el Señor Jesús en este pasaje como ramas. O sea que la rama, para que tenga fruto, para que esté viva, tiene que estar pegada al árbol. Pegada al árbol, bien pegada al árbol. Es aquí cuando nosotros miramos y entendemos que Él está diciendo que tenemos que permanecer en Él. Si Él es el árbol, así como la rama está en el árbol pegada y da fruto, así el cristiano tiene que estar apegado a Cristo, al verdadero Cristo. Pero hay un peligro. Él dice: yo soy la vid verdadera. Nos está advirtiendo que hay muchas vid. Él está diciendo, en otras palabras, yo soy el Jesús verdadero. Quiere decir que hay muchos Cristos. Él no dijo: tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos Cristos vendrán. Y cuando habla de Cristo, está hablando del mensaje. Está hablando del mensaje. No todo el mensaje es mensaje de Dios. Hay que entender en qué camino estamos parados, en qué evangelio estamos fundamentados. Si es el evangelio de Jesucristo, si es el evangelio de las sendas nuevas, o es un evangelio moderno y barato, el que Jesús hace referencia y hace un análisis y dice Él: yo soy la vid verdadera. En otras palabras está diciendo: yo soy Jesús verdadero. Todo aquel cristiano que no permanece en mí, dice Jesús, en Él, en Jesús,
Permanecer en Cristo es llevar la sana doctrina, es llevar la palabra, es llevar una vida santa, es llevar una vida diferente a la del mundo. El cristiano no se tiene que parecer al mundano. El cristiano tiene que ser totalmente diferente si de verdaderamente está en Cristo. Oiga bien, cuando los discípulos andaban con Jesús, se les pegaba la forma de ser de Jesús, se parecían a Él. Cuando Pedro lo negó, le dicen aquellos sirvientes del sacerdote, le dicen: tú te pareces a ellos, hablas igual que ellos. Pedro, aunque lo quería negar, aunque lo negaba, se le notaba su forma de ser, porque él era un seguidor de Cristo. Entonces los verdaderos cristianos que siguen al verdadero Jesús siempre van a dar evidencia de que son hijos de Dios, de que son cristianos cambiados, lavados con la sangre de Cristo, porque permanecen en Él. El problema está cuando se deja de permanecer en Él. Hay personas que ya no permanecen en Él, andan con un Cristo barato, con un Cristo de moda, un evangelio de moda. Por eso Jesús dice: yo soy el Jesús verdadero. Está diciendo en otras palabras: yo soy el Jesús verdadero. Oiga bien, porque Jesús sabía que iban a venir muchos Cristos, y para hablarle de muchos Cristos no precisamente va a venir diciendo a alguien en persona diciendo yo soy el Cristo, sino que vendrán hablando como cristianos, vendrán hablando de Dios, vendrán hablando de Cristo, pero le presentarán un evangelio diferente, un Cristo diferente. El Cristo que yo conozco, que fue a la cruz del Calvario, se negó, fue tentado en todo y nunca pecó. Hoy en día tenemos un montón de cristianos predicadores que vienen presentando a un Jesús barato, vienen presentando a un Jesús que falla a cada momento, vienen presentando a un Jesús difícil de vencer el pecado. Pero el Cristo que yo conozco en la Biblia, Él fue tentado en todo y nunca pecó. Los cristianos que yo conozco en la Biblia, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, fueron hombres que se santificaron, fueron hombres que hicieron la diferencia, fueron hombres que no se vendieron ni se compraron, sino que estaban siempre en aquel ejemplo que Cristo les había dado. Hoy en día tenemos una desgracia de cristianos que se están levantando en estos tiempos. No hacen la diferencia entre el mundo y ellos. No se puede ver diferencia. Por Dios santo, por eso Jesús dice que tenemos que estar en permanencia. Por eso Juan dice en una de sus cartas: el que permanece en mí, o el que permanece en Él, no peca. Hoy en día el problema está que han dejado de permanecer en el verdadero Cristo, en el verdadero evangelio, por seguir un Jesús diferente, un evangelio diferente, un evangelio de moda, un evangelio que no hace el cambio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El peligro está en la iglesia. El peligro no está afuera, el peligro está muchas veces dentro de la iglesia, y los que han cambiado a Jesús, quitaron al verdadero Jesús. Algunos lo han hecho de palo. Oiga, ese no es Jesús. Esa es una madera, es un palo, una madera que se quiebra, es un yeso que se quiebra. Jesús es espíritu y es verdad, y tiene poder para cambiar los pensamientos malignos del hombre. Jesús es real y verdadero para hacer sentir su diferencia. El peligro está en la iglesia. El apóstol Pablo decía, hermano, el apóstol Pablo enseñando, un hombre que salió del fariseísmo, un hombre que tuvo su encuentro con Jesús y ahora era diferente. Ahora ya no mataba, ahora ya no profesaba una religión solamente, sino que profesaba el nombre de Jesús. Ahora el apóstol Pablo estaba de acuerdo a llevar el nombre de Jesús a judíos y gentiles, a llevar el evangelio verdadero. Un hombre que aprendió a negarse, un hombre que aprendió a ser diferente a los demás. El apóstol Pablo tuvo su encuentro con Jesucristo, y la diferencia que había en el apóstol Pablo era un celo vivo por la palabra de Dios. Instruía en justicia. Hoy en día tenemos una bola de predicadores que no instruyen en justicia. Aquí estamos viendo que hay un peligro. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera
Y tienen que permanecer en mí, dice, porque yo soy el Jesús verdadero. Sí, algunos me pueden decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia de tal y tal y tal. Pero el problema está que yo creo que no es el Jesús verdadero que está ahí. Porque el Jesús verdadero le enseñaba a sus discípulos a permanecer en la santidad, a permanecer en la verdad, a ser diferentes totalmente al mundo. Estamos en el mundo, dice, pero no somos del mundo. Tened en cuenta, dice, que si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero, dice. Pero hoy en día tenemos una iglesia mezclada con el mundo, diferente a las palabras que Jesús dijo: si el mundo os aborrece, a mí me aborreció primero. Es impresionante ver cómo la iglesia se mezcla con el mundo. No entiende el mensaje verdadero de Jesús porque dejó de permanecer y no se ha dado cuenta que el Jesús con que él camina no es el verdadero Jesús. Hay un extravío locamente en las iglesias, hay un extravío en el cristianismo. Es fácil ver una multitud de cristianos diciendo: yo soy cristiano, soy evangélico. Pero el problema es que no camina con el verdadero Cristo. El problema no solamente está en la iglesia católica, sino que está en la iglesia cristiana, que se han desviado, se han extraviado, poniendo a un Cristo barato. Ahí están los hombres jugando pelota en el campo. Es como que Jesús fue pelotero también. Si usted es evangelista, usted es cristiano evangélico, profesa su fe, a usted le gusta todavía participar en los juegos de azar, a usted le gusta participar en las modas, a usted le gusta participar en las fiestas paganas, quiere decir que usted está diciendo que Jesús hizo eso. Eso es lo que usted trata de decir cuando usted está metido en un campeonato de fútbol. Eso es lo que usted trata de decir cuando usted le celebra su cumpleaños al pastor a lo grande, a lo máximo. Hermano, idolatría. La idolatría que se vivió en Éxodo 32. Usted está diciendo que Jesús comparte eso. Si usted está pegado a las fiestas paganas y mundanas, usted está diciendo que Jesús, que así como es usted, así es Jesús. O sea, yo quiero decirle que ese no es el Jesús verdadero. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Porque Jesús sabía que iban a haber diferentes Cristos, o personas que iban a seguir a diferentes Cristos. Mas sin embargo, el que sigue al verdadero Cristo es aquel que se santifica, es aquel que se esfuerza, es aquel que le echa ganas, es aquel que hace la diferencia entre lo pagano y lo mundano, y entre lo santo. El apóstol Pablo dice allá en 2 de Corintios capítulo 11: ojalá me tolerarais un poco de locura, dice. Sí, toleradme, dice. Porque alguien ve un mensaje celoso, un mensaje que se van a llevar las cosas como tiene que llevarse. Para ellos es locura. Para ellos les parece locura este mensaje de salvación. Las primeras palabras que salen de la boca de esa persona que no está acostumbrada a llevar un mensaje de santidad, un mensaje de verdad, hermano, son legalistas, dicen, anticuados. Pero mi Jesús, si usted me llama anticuado, me llama legalista, me llama extremista, le está llamando extremista a mi Cristo. Porque mi Cristo exigía las cosas. Y recuerdo que en una ocasión dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y de los que escribas, no podéis entrar al reino de los cielos. O sea que las cosas en el Señor son santas. Tú sí seas sí y tú no seas no. Sin santidad nadie va a ver al Señor. La pregunta es: ¿cuánto nos vamos a presentar en el día del trono blanco? Y nos vamos a presentar delante de aquel Cordero Divino, delante de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta es: ¿cuántos están preparados? La multitud de cristianos que hoy están oyendo cómo se presentarán, qué excusa darán. ¿A qué Cristo seguiste? Toleradme un poco de locura, dice, porque os celo con celo de Dios, dice el verso 2. Con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo. Mire, un solo esposo, porque hay un solo esposo, hay un solo Cristo. Mas sin embargo la gente ha hecho muchos Cristos. Aquellos que tienen un evangelio liberal, ese Cristo que ellos tienen no es el mío. El Cristo de la Biblia es celoso. El Cristo de la Biblia es santo. El Cristo de la Biblia no es moderno. El Cristo de la Biblia no pasa de moda. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Alabado sea Dios. Oiga, qué impresionante. Espere esto. Para presentarlos como una virgen pura. Dios quiere a la iglesia. Solo note esto. Una virgen pura. Aquel que me dice que va a entrar con modas, con paganidades, con inmundicias al reino de los cielos, está mintiendo. Es mentiroso. Aquel que dice que va a entrar con mentiras al reino de los cielos es mentiroso. La Biblia dice: yo la quiero presentar, dice el apóstol Pablo, a la iglesia como una virgen pura. Una virgen es la muchacha que no ha tenido sexo. Esa es pura, tiene pureza. Dios algo así quiere a su iglesia. Quiere pura a su iglesia. Quiere esperando a su iglesia solo a Él y solo a Él. Solo a Jesús de Nazaret. Mas sin embargo la iglesia está afanada en las modas. Viene el día del padre, celebra el día del padre la iglesia. Viene el día de la madre, celebra el día de la madre, hermano. Viene el día de Navidad, celebra el día de Navidad. Ese es corrompimiento. Esa iglesia no es pura. Esa iglesia no es la que Cristo dejó en la tierra. La iglesia que Jesucristo dejó en la tierra es la que aparece en los hechos. Ellos no celebraban paganidades. Ellos no celebraban, hermano, cosas abominables. Ellos oraban y predicaban el evangelio y le decían a los hombres que se arrepintieran de sus malas obras. Pero hay un temor tan grande en el corazón del apóstol Pablo en este pasaje. Y dice: pero temo que como la serpiente, recuerde que hay uno que se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que anda engañando en este tiempo. Que anda engañando en este tiempo porque él se quiere llevar a una parte al infierno, a una parte a la condenación. Está Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas, la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia, el que opera, hermano, en los hijos de desobediencia, opera en los hijos, oiga, de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que llevan una doctrina malcriada, una doctrina barata, una doctrina abominable delante de Dios. Hijos, pero no de Dios, sino que su madre es la desobediencia. Están viendo que Dios dice que huyamos de la idolatría. Ellos siguen celebrando festividades. A cuanto ídolo aparece en esta tierra, se llaman hijos de desobediencia. Su padre no es Dios, sino que su madre se llama idolatría. Hijos de desobediencia, su madre se llama la desobediencia. Es por eso que Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia. Es que esto es astucia. No, pero es que lo hacemos para Dios. Es que lo hacemos para el Señor. Sí, entienda que Satanás es astuto. Satanás está disfrazándose de Cristo en esta tierra. Satanás está, hermano, disfrazado de Cristo en esta tierra. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Porque él sabía que Satanás se iba a disfrazar de él. Dice que si sus ministros, o sea, Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene sus ministros, pero cuyo fin son sus obras. Vemos ministros hablando de Cristo, pero son hijos del diablo. Sus obras los delatan. Sus obras los delatan por completo. Vemos acá, la Biblia dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, los sentidos, el sentido es donde está, hermano, el subconsciente, lo que sentimos, lo que vemos, lo que queremos hacer. Pablo dice que él teme como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Oiga bien, allá en el jardín del Edén habían dos que podían hablar. 4, Eva y Adán, Dios y Satanás el diablo. 4 que podían hablar, pero las dos voces
que iban a venir, venía una voz y les dice, hermano, y aquí es donde está el peligro. Yo recuerdo, esto me hace recordar a un muchacho que en una ocasión conocí, que cuando él profetizaba oía dos voces. Oiga bien, y no estoy seguro que fuera la voz de Dios que estaba escuchando, era la voz de demonios. Escuchaba una voz que le decía esto y escuchaba otra voz que le decía esto, hermano, y el hombre profetizaba y aseguraba que era Dios que le decía, pero no era Dios, porque, hermano, Satanás es astuto. Satanás está usando a profetistas que se van a levantar y le dicen, dice el Señor, y no es Dios el que está hablando. Hay que tener cuidado, que Satanás está en esta tierra. Satanás es astuto. Satanás no tiene ningún poder, pero sí sabe hablar. Él se disfraza de Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí. Ese es el problema hoy en día, que la gente se ha llenado de basura del diablo. Le gusta que le profeticen, pero no le gusta que le hablen la palabra. No le gusta que le hablen del arrepentimiento. No le gusta que le digan que se separe del pecado. Jesús con la palabra cambiaba a las personas. Jesús sigue cambiando con la palabra a las personas. Satanás sigue hablando. Oigan, en el jardín del Edén había una astucia tremenda. Primero Dios le habla al hombre y a la mujer y le dice, no toquen de este árbol, no lo coman. Y entonces el hombre y la mujer estaban contentos al oír aquella voz divina que se llamaba la voz de Jehová de los ejércitos. Aquella voz hermosa que les hablaba, que se llamaba la voz de Jehová de los ejércitos. Aquel hombre muy feliz, aquella mujer muy feliz. Como cuando usted oyó la voz y le dijo, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Usted entró en una emoción, un gozo eterno, un gozo especial, pero de repente comenzó a cambiar su forma de ser en el Evangelio. Le hablo a usted que era de sana doctrina y se ha apartado. Le hablo a usted que antes no necesitaba darle aceite de tomar a la gente para sanarlo. Le hablo a usted que le da 7 pachas de aceite a la gente. Ese no es Dios. Ese es el diablo que está operando ahí sobre los hijos de desobediencia. Y cuando Dios le habla a Adán y Eva contentos con Jehová Dios, de repente llega alguien que también sabía hablar. Su nombre es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y le dice, y comenzó con su astucia a engañar a Eva. Le cambió los sentidos. Sus sentidos de Eva estaban en Dios, pero cuando oye la otra voz, Eva se extravía de sus sentidos y comienza a cometer cosas que no eran agradables, y engaña a Adán también. Esto es lo que está pasando con la iglesia. Estamos como en el tiempo del jardín del Edén, que mientras Jehová Dios estaba hablándole desde el jardín del Edén, Dios le habla a Eva y a Adán y les dice, no coman de este fruto. Hoy Dios está haciendo lo mismo con la iglesia. Y es una viceversa que entra acá, hermanos, porque Dios le habla a la iglesia y le dice, no hagan esto, no hagan lo otro, no maten, no roben, no adulteren, no mientan, no digan falso testimonio. Oh, bendito Dios, Dios está hablando en estos tiempos. Pero, hermano, cuando el hombre deja de permanecer en la presencia del Señor, viene otra voz que se llama la voz del diablo, la voz de la serpiente antigua, la voz de Satanás, que ya está reprendido y él está vencido. Y por la palabra de Dios, él huye. En el nombre de Jesús hay poder de Dios, hermano. Mientras Dios está hablando, es este mensaje, es esta Biblia que está hablando. Esta Biblia es la que está hablando, es Dios el que está hablando. No es Walter Maldonado el que está hablando, es Dios el que está transmitiendo un poder de impacto de vida al cambio del corazón del hombre. Pero cuando el hombre deja de escuchar esta voz, esta palabra, viene Satanás, el diablo. Te vas a otra frecuencia y ahí te dicen, dice el Señor, pueblo mío. El Señor dice que te tiene embrujeado. Mándame tu diezmo para que Él te sane. Ahí está el problema, ahí es el diablo que está hablando. Dejó de conocer la verdad. Adán y Eva dejaron de oír la voz de Dios que les hablaba en el huerto del Edén. Y ahora cuando la voz de Dios se despega, un momento de ellos perdieron conciencia de aquella voz divina. Viene el momento en que comienza Satanás, el diablo, a hablarles
y decirle: el día que ustedes coman de eso, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Eva empieza a querer ser como Dios. Oiga bien, es impresionante ver cómo Satanás está hablando por medio de la palabra también en estos tiempos. Satanás está hablando, diciendo: tú eres príncipe, eres hijo de un rey. Oh, los hijos de Dios tienen derecho. Y comienzan estos evangelistas oyendo la voz del diablo, y mayormente allá en el Cerro Quemado, y es donde el diablo está hablando fuerte, y lo digo y lo sostengo y lo retengo y lo digo. Y soy responsable de lo que estoy diciendo. Ahí es donde está entrando Satanás, el diablo. Ahí es donde está entrando el enemigo. Está hablando a muchas vidas. A muchas vidas, muchos profetas, muchos evangelistas se están desviando. Están llegando por ahí curando con hierbas, dando aceite ungido. Hermano, hay que tener cuidado porque la voz del diablo está hablando. Satanás está disfrazando de Cristo. Aparentemente no todo lo que le dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hermano, es difícil en estos tiempos que le hablen de santidad. Es difícil que le hablen del arrepentimiento. Es difícil que le hablen de los juicios que vienen a la tierra. Este tiempo solo de sanidad le está hablando el hombre. Y no está mal hablar de sanidad, pero como la gente lo que busca es la sanidad del cuerpo, no ha buscado la sanidad del alma. Ese es el problema más grande en este tiempo. Ese es el problema que se está viviendo. Por eso vienen muchos con diferente Cristo, pañuelos ungidos. Oiga bien, pañuelos ungidos. ¿Dónde lo dice la Biblia? Dicen ellos. Y van al libro de los Hechos, donde Pablo mandaba sus ropas para ungir a los enfermos. Mire, esto fue en el tiempo de Pablo. Esto no se queda como doctrina. Fue en el tiempo de Pablo porque la necesidad era grande. La necesidad era difícil. Era por eso que Pablo no se daba abasto. Como hoy tenemos la dicha de llegar por los medios radiales a Estados Unidos, Colombia, Venezuela y diferentes países, y desde aquí podemos orar y Dios opera milagros extraordinarios. No hay necesidad de un pañuelo, no hay necesidad de una gotita de aceite ungida. Es necesario el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Satanás está engañando. La gente bien lo tolera. La gente bien lo tolera y dice: la gente le importa la sanidad del cuerpo, pero no la sanidad del alma. La gente le importa el buscar lo material, pero no lo espiritual, esa ciudad celestial que está allá. Muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar en este tiempo porque Satanás, el diablo, lo está engañando. Porque si viene alguno predicando, dice otro Jesús. Oiga bien, otro Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Es que aquí el mensaje de Cristo tiene que ser el mismo que existió hace más de 2000 años. El mensaje del Señor Jesucristo es este: de sin santidad nadie verá al Señor. Que vengan todos y se arrepientan para que vengan tiempos de refrigerio. Hermano, es necesario el convertimiento. Venir a Cristo, venir a Él, porque Él es el que quiere salvar a su pueblo, salvar a su iglesia. Bendito sea su nombre. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, miren, algunos traen a otro Jesús. Algunos lo buscan en los cerros. Si dicen que está en los montes, no vayáis, dice. Oiga, porque Jesús sabía que en estos tiempos en los cerros se iba a manifestar una demoniología tremenda. Un montón de demonios, legiones de demonios están en los cerros, en los montes, donde muchos de sus siervos dicen que van a orar y regresan trayendo revelaciones nuevas. Si dicen que están en los montes, no vayáis, dice Jesús. Jesús aquí no hablaba de la personalidad solamente del anticristo, sino que hablaba del espíritu del anticristo. Si dicen que está en los montes, no vayan, dice. Oiga bien, si dicen que están en los cerros, no vayan. La gente lo está buscando en un cerro, la gente lo está buscando en un monte. Hermano, han dejado verdaderamente de oír la palabra de Dios. La gente va a los montes porque allá hay profetas. Tenga cuidado, el Cristo que yo conozco se escondió en los montes. ¿Sabe por qué se escondió en los montes? Por miedo a la fama. Hoy en día miramos muchos que van a los cerros, a los montes, a los bosques,
por adquirir fama o dinero. Mas sin embargo el Cristo de la gloria se escondía porque la gente lo quería hacer rey terrenal. Esa era la razón por la cual él se escondía. Miremos al apóstol Pedro, miremos a Pablo, miremos a los demás apóstoles. Ellos no anduvieron visitando montes, ellos no anduvieron visitando cerros. Por eso fue que no se torcieron, por eso fue que siguieron adelante, por eso fue que llegaron a la meta. Ellos no necesitaban ir allá para ver milagros. Ellos ahí donde quiera que andaban buscaban el rostro del Señor. Y dice la Biblia que eran obedientes. Y cuando Pedro pasaba, solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No necesitaban hacer anuncios de cadenas radiales para sanar a la gente. Era tanto el poder de Dios que había en ellos, porque era tanta obediencia. Ellos seguían al verdadero Cristo, al verdadero Hijo de Dios. Aleluya. Por eso dice, si viene otro predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, dice Pedro, entonces tenemos que seguir hablando del mismo Cristo. Cristo se escondía en los montes no para volverse famoso. Cristo se escondía porque lo querían hacer rey. Cristo se escondía. Esa era la razón. Hoy unos lo tienen como doctrina. No, vamos al cerro, vamos al bosque. El bosque, ahí se están moviendo muchos demonios. Por eso Cristo dijo, no vayan. Si escuchan que están en los cerros, en los montes, no vayan. No vayan. Es impresionante ver esto. La mayoría de gente que está poseída por el demonio son gente que ha visitado cerros, son gente que ha visitado desiertos, hermano, como el Cerro Quemado. Yo digo esto y lo sostengo y lo digo. Ahí es donde se ha desatado la manera de gente que ahora, si alguien le llama, luego le pide el diezmo, luego le pide la ofrenda. Dios te va a sanar, dice, pero tenés que dar tu promesa de ofrenda. Oiga, qué impresionante, es tremendo ver esto. Que si alguien agarra contacto con ellos, luego lo que hacen es, hermano, comenzar a pedirle, comenzar a extorsionarlo, comenzar a decirle. Mas sin embargo, hermano, si alguien tú le llamas y te dice, mira, tienes que aportar un diezmo, tienes que aportar una ofrenda, no le creas. Es el diablo que está engañando, es el diablo que te quiere burlar. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice, porque ahí está la tolerancia. Hermano, lamentablemente da tristeza ver en radios cristianas gente extorsionista. Ahí vemos falsos profetas profetizando y Dios no le ha dicho nada. Son gente que ha escuchado al diablo, el diablo le ha hablado. Yo estaba en la otra ocasión, le contaba con una persona, hermano, que decía que escuchaba dos voces. Era la voz del diablo que estaba escuchando, eran los demonios que le estaban hablando. Él decía que Dios le decía que profetizara, pero no era Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había un cambio, no había un amor hacia la palabra. La palabra le ofendía, la palabra de Dios le caía mal. Él quería solo profetizar hasta 3-5 horas. Ahí es donde vemos esto. Vemos esto de una manera tan tremenda que estamos viendo acá, como lo dice la Biblia, hermanos. Si recibís otro Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Este es el cuidado que tiene que tener todo cristiano, todo creyente que ha conocido a Cristo, que tiene que tener cuidado, porque Satanás, el diablo, está usurpando el nombre de Cristo en esta tierra. Oiga, por medio de las religiones, por medio, hermano, de costumbres, culturas, y la gente lo está tolerando. La gente lo está tolerando. ¿Sabe qué le dijo Dios a Satanás cuando Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén? Maldita será serpiente, le dice en Génesis 3:14. Por cuanto has hecho esta, vas a ser maldita. Por cuanto esto hiciste, por cuanto has engañado a ellos, serás maldita. Te vas a arrastrar. Le dice a la serpiente, porque Dios no da por inocente al culpable. Oiga, amado amigo, amado hermano, si Dios no le ha dicho, dice el Señor, no diga eso. Hable la palabra como está escrita, hable el mensaje, lea Biblia, venga al arrepentimiento, porque Cristo le quiere dar vida y vida en abundancia. Es necesario que usted vea eso.
Es necesario que usted vea eso, porque hay un castigo para el culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Me decía un hermano ayer, él llamó a una radio muy conocida aquí en Guatemala, hermano, y de repente el profeta le dijo, dice el Señor que tenés que dar un diezmo, una buena ofrenda. Mira, hermano, por una razón el hermano no la dio, porque lo querían estafar. Aquel que te agarra contacto contigo y te pide, ese no es de Dios. Aquí nosotros hemos hecho el llamado de ofrendas, pero es la gente voluntariamente que da. Pero aquí nunca hemos agarrado a las personas que nos llaman, la atendemos y nunca estamos vacilándole con pedirle ofrenda y decirle, mire, dice el Señor, hermano, que nos dé una ofrenda. Momento, el que te pide una ofrenda no es de Dios. Aquel que te dice, mira, dice el Señor que tenés que dar un diezmo, no es de Dios. Satanás lo tiene engañado. Oiga, predicador, oiga, pastor, si usted ha caído en esa avaricia, si usted ha caído en mercadería el mensaje de la palabra de Dios, usted ha caído en ese engaño, va a los cerros porque quiere pisto, mire, váyase directo al diablo mejor y darse por declarado que usted ya no es un hijo de Dios, que usted es un brujo que está engañando a la gente. Darse por declarado, porque a Dios no dará por inocente al culpable. Le dice allá en Génesis capítulo 3 versículo 14, por cuanto esto hiciste, serpiente, maldita serás, le dice Dios. Y Dios le va a decir a estos hombres que andan engañando a la gente, que en vez de traerle el mensaje, en vez de decirle que salga del adulterio, en vez de decirle que salga de la brujería, más lo hunde, más lo está hundiendo. Dios también le va a decir a estos hombres que están endemoniados, malditos, les va a decir. Oiga, Gálatas capítulo 5, con esto termino. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mire, Dios no va a dar por inocente al culpable. Así que, amado varón, usted que está ahí, todavía tiene la oportunidad de venir a Cristo, de afirmar su vida. Tenga fe que Dios lo va a bendecir, pero sea diferente al mundo. Conozca al verdadero Jesús, no camine con el Jesús falso. Dice allá en Gálatas capítulo 1 versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oiga, esto es lo que pasa. Han dejado la Biblia por profecías. Yo lo que sé que la profecía más correcta está en Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que oye y lee la profecía de este libro. Existieron profetas, pero fue para hacerse una Biblia. Y algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es el que quedó en esta Biblia. ¿Y sabe qué son los juicios que vienen para estos tiempos? El que no sigue al verdadero Jesús. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, le dice a los Gálatas capítulo 1 versículo 8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Anatema quiere decir maldito. Vendrán a sufrir las maldiciones aquellos siervos que han engañado a mucha gente. Vendrán a sufrir las maldiciones. Por eso, predicador, hable del arrepentimiento, hable de la venida de Cristo, lea su Biblia. Hermano, eso es lo que Dios desea. Por eso el apóstol Pablo, como antes lo he dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Todo aquel que no quiere llevar este evangelio, aquel que quiere hoy en día, y oiga, amado oyente, es necesario que usted examine lo que está oyendo. Examine lo que está oyendo. Usted que dice, voy a llamar a ver qué dice el Señor, a ver qué me van a decir. Tenga cuidado porque lo van a engañar. Recuerde que el diablo está en esta tierra engañando a mucha gente. Hay algo terrible que se está moviendo. Bendito sea Dios. Yo bendigo sus vidas y dejo este mensaje en su corazón, donde quiera que usted nos va a escuchar siempre. Hermano, nuestra línea telefónica es 56 96 42